Estamos con el diputado Carlos Soler, el líder de la bancada del partido Patria y Querida en la Cámara de Diputados, para hablar de una legislación bastante importante que fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Es la Ley 4743, que regula el financiamiento de los partidos políticos. El diputado Soler estuvo trabajando intensamente desde hace 5 años con su bancada para que salga esta legislación. Finalmente salió. Entonces queremos saber hoy cómo incide eso, hablar un poco de lo que es esta ley y de cómo va a tener su importancia dentro de lo que es la política en el Paraguay. Diputado, un gusto tenerlo acá. Finalmente salió la ley, después de 5 años, 2 rechazos, si mal no recuerdo. Hoy tenemos la ley vigente y a partir de ahora a ver su aplicación, ¿no? Sí, antes que nada, buenos días. Realmente estos son pasos fundamentales y hasta podemos decir pequeños triunfos, ¿verdad?, que se dan en pos del reclamo ciudadano, que muchas veces ven con impotencia la enorme cantidad de dinero que se destinan a campañas políticas y a candidatos, ¿verdad? En la que muchas veces existe la presunción o la sospecha de que o hay lavado de dinero o si no es lavado de dinero proviene del tráfico de influencia o del armatráfico o del rollotráfico o del narcotráfico, por citar algunos. Creo que con esto esas sospechas podrían ir diluyéndose, tomando en cuenta de que la ley a partir de ahora impone mayores controles y exige transparencia en todo lo que guarda relación al origen de los fondos que se destinan a la campaña política, ya sea para candidatos en particular, movimientos o partidos. Ahora, lo sustancial de estas, entiendo, son las sanciones, ¿verdad? Porque si bien teníamos las prohibiciones en general, no teníamos las penalizaciones en cuanto al financiamiento, que era un poco lo que hacía inocua la ley en la vida. Sí, de hecho, una ley que no tenga sanciones pareciera ser como una retórica y pareciera ser como que es una necesidad en nuestro país, comparativamente hablando con otros, ¿verdad? En el que si nuestras leyes no tienen sanciones son como letras muertas, ¿verdad? Parece ser que tiene que haber punidad en este caso, ¿verdad?, para que se pueda cumplir la ley, lo cual realmente nos lleva al camino forzoso de tener que recurrir a esos mecanismos. Disculpame que me desvíe el tema, como lo es lo que se acaba de aprobar la semana pasada, la declaración jurada de bienes y rentas activos y pasivos de todos los funcionarios públicos. En este caso también ocurre exactamente lo mismo. Pero antes de entrar en la parte de sanciones, quisiera mencionar que nuestro país es signatario de una convención en las Naciones Unidas contra la corrupción que se firmó en el año 2003 y fue ratificada en nuestro país por la ley 2535/05, en la cual, entre otros, se hablaba de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, decía, en consonancia con los objetivos de la presente convención y de conformidad a los principios fundamentales del derecho interno, y hablaba esto para aumentar la transparencia. Disculpame que en algunas partes tenga que leer, pues ya, de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y cuando proceda respecto a la financiación de los partidos políticos. Esto ya fue en el 2003. Así que estamos hablando de casi 10 años de nuestro país haber suscrito. Estamos poniéndonos al día un poco. Nos estamos poniendo un poco al día con aquel convenio que fue ratificado por la ley 2535, a casi 10 años prácticamente, ¿verdad? Y a 5 años de haber presentado la ley. Entonces, como te decía en un principio, para nosotros es un paso trascendental, tomando en cuenta de que con esto inclusive las personas tienen que estar dispuestas, y me refiero a aquellos aportantes, aquellos que aportan a campañas políticas, porque generalmente pues el discurso es: me ayudaron los amigos, sí, me financian los amigos, o los amigos ponen para mi campaña. Entonces tienen que estar dispuestos a que sus nombres sean publicados en primer lugar, porque esto va a ser como tener que llevar una contabilidad, ¿verdad? Como una empresa o como un negocio, con registros, con libros, con nombres, apellidos, sumas, montos, fechas, ingresos, egresos. O sea, todo esto va a ser, ¿cómo te voy a decir? Va a tener que llevarse. Ya no van a haber esos aportantes NN famosos en las campañas. Y en la cuestión práctica, ¿dónde esto se manifiesta? ¿Quién controla finalmente? Porque finalmente un candidato puede terminar diciendo, sí, bueno, estos son mis aportantes y termina ahí, ¿verdad? ¿Esto se encarga alguna institución de controlar? Sí, la justicia electoral. La justicia electoral y el tribunal electoral interno también de cada partido. Que deben emitir un dictamen. Exactamente. Ellos son los que van a tener que ejercer el control
y dice en el artículo 66 de la ley, dice los partidos políticos deberán remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral el balance, atiendan bien, cuadro demostrativo de ingresos y egresos, informe anexo acerca de las contribuciones, donaciones recibidas con indicación de su origen y monto e informe pormenorizado acerca del cumplimiento que se ha dado a lo dispuesto en la presente ley o en el artículo en el que se establece claramente. En el caso de incumplimiento, ahí ya podríamos hablar de sanciones que está claramente establecida en el artículo 330. El administrador de la campaña electoral o la autoridad partidaria competente que con el propósito de engañar, dice, falsee o manipule cualquiera de los instrumentos de control contable de gestión establecidos en el artículo 66 y 281 de este código, incurrirá en la comisión de hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso previsto en el artículo 250 del Código Penal. Es decir, las sanciones van a ser bastante puntuales y bastante duras también. Porque ya vuelvo a reiterar, con esto lo que buscamos y que tenemos que entender todo, buscamos fortalecer los partidos políticos, contrariamente a lo que se pueda, ya que en la realidad estamos nosotros confrontando contra grupos de poder, contra grupos de poder que pretenden tener sus propios políticos menoscabando inclusive a las instituciones partidarias. Entonces esto va a ayudar a fortalecer a los partidos políticos. Va a blindar un poco, si bien nunca es perfecta toda norma y no, de hecho, se puede evitar todo, ¿verdad? Exactamente. Esto se va a, digamos, proteger de alguna manera que ese dinero sucio, como se suele decir, ingrese a financiar partidos y a tener sus propios parlamentarios, sus propios políticos en las esferas de poder. Exactamente, porque generalmente hay que entender de que hoy en muchos de los casos el ingresar a la política o a la carrera política, los gastos en el que incurren aquellos que financian sus campañas, generalmente lo ven como una inversión. O tiene que responder a grupos de poder, quienes le han financiado su campaña política para que él mismo pudiera llegar a una banca en la Cámara de Diputados, a una banca en la Cámara de Senadores. Y luego tiene que haber el pago de favores, obviamente. Entonces, con esto se va a evitar también todo eso. Por eso decía de que esto va a fortalecer a los partidos políticos. Y esto también quiero aclarar una cuestión, porque pareciera ser como que esta ley sale casualmente contra alguien, contra una persona, contra un movimiento, contra un candidato determinado. Ayer me hacían la pregunta algunos medios y mencionaban específicamente al señor Cartes del Movimiento Honor Colorado del partido de la ANR. Esta es la ley conocida como anti-Cartes, decía. Entonces, quiero nomás aclarar de que esta ley ya tiene 5 años. ¿Fue rechazada en 2 ocasiones? En 2 ocasiones, claro. Yo no recuerdo que el señor Cartes ya haya sido candidato de la ANR, o no sé si tendría intenciones 5 años atrás. Pero es una ley realmente que no apunta a nadie en particular, sino en general, ¿verdad? Entonces, son cuestiones muy puntuales que se han dado y fundamentalmente en pos de la transparencia y del control que debe haber en relación a estas grandes sumas de dinero que se mueven inclusive dentro de las campañas políticas. Porque si uno realmente empieza a evaluar lo que en términos de erogación representa una campaña corta de no más de 3 meses, se puede hablar de millones de dólares tomando en cuenta de que la publicidad hoy es demasiado costosa, ya sea en los medios televisivos, ya sea en los medios radiales, ya sea a través de gigantografía u otros medios para poder publicitar una determinada candidatura. Eso cuesta mucha plata. Entonces ahí viene la sospecha muchas veces cuando uno ve de que el candidato no está en condiciones o no se le conoce un patrimonio que pueda respaldar de alguna manera una campaña tan costosa, de que el mismo estaría siendo financiada por padrinos que luego pasarían las correspondientes facturas. Diputado, ¿cómo se articula esto? Los controles, porque esa siempre suele ser un poco la falencia, ¿verdad? Los partidos presentan sus balances, pero eso queda en los archivos. Ahora con esto como que se va a fiscalizar, se va a revisar, ¿no? Claro, hablábamos de que esto tiene que ser en un sistema de contabilidad, ¿verdad? Como cualquier empresa o comercio, decíamos, ¿verdad? Para tratar de hacer un paralelismo y para que la gente pueda entender
dice que los administradores, el artículo 81 de la presente ley de la 4743, deben llevar una ordenada o un libro de contabilidad, era en este caso, de los fondos recibidos y el origen claro, donde se establezca el origen y preciso de lo mismo, así como el destino de los egresos que se realicen. Todo esto tiene que ser remitido dentro de los 40 días siguientes a las elecciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Una vez que llega al tribunal la cuenta documentada, la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral tiene que correr esto a la Contraloría General de la República y efectuar la presentación dentro del término de 60 días, como establece el plazo para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La Contraloría dispondrá de una auditoría de la rendición final, es decir, va a poder la Contraloría contrastar las documentaciones que respalden la erogación en la que incurrieron los candidatos. Claramente es entonces Tribunal Electoral Independiente, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Contraloría General de la República. Y a partir de ahí se determina una validación, si los números se corresponden con los papeles. Sí, la Contraloría tiene 10 días, claro, a partir de ahí para poder hacer el juzgamiento o la auditoría de esto. Si hay correspondencia entre lo que se gastó y está respaldado eso con los documentos, pues se podrá decir, bueno, de que hubo una campaña transparente. Si hay dudas al respecto, pues se remite al Código Penal las sanciones previstas justamente por producción de documentos públicos de contenido falso.